bendiga, queridos hermanos, y vamos a continuar avanzando en el desarrollo de este estudio del libro de Daniel. La primera parte del libro de Daniel ya la hemos estudiado, del capítulo 1 al 6, que es una parte histórica, narrativa, ¿sí? Están contando los hechos que se suscitaron luego de que Jerusalén cayera en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y en esta narración encontramos la historia de 4 jóvenes que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Ellos son Ananías, Azarías, Misael y Daniel. Ellos mantuvieron su integridad y su fidelidad a pesar de las enormes dificultades que tuvieron que enfrentar en aquella nación pagana. Ahora, la segunda parte, hemos hecho una pequeña introducción la semana pasada. La segunda parte son los capítulos 7 al 12. Y en esta parte es esencialmente profética, ya no es histórica, sino que es profética y su estilo es mayormente apocalíptico. La literatura apocalíptica es un género literario que se utiliza mucho entre los judíos y es una literatura con abundante simbolismo, altamente figurativa, así que no se puede estudiar o querer entenderla de manera literal, hermanos. Tenemos que realmente entender que son símbolos que la misma Biblia los interpreta, no los podemos interpretar nosotros de manera privada, tenemos que venir a la Biblia y allí vamos a encontrar la interpretación. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 7. El capítulo 7, aquí en el capítulo 7 nos dice Daniel que se encuentra él tiene un sueño y este sueño lo tiene en el primer año del reinado de Belsasar. Recordemos, amados hermanos, que el que verdaderamente reinaba era su padre Nabonido, pero bueno, él lo deja, se va al desierto, bueno, se va y lo deja a su hijo para que se encargara de los asuntos allí en Babilonia. No era muy popular, no era muy querido, ni tampoco tenía muchas ganas de tomar ciertos compromisos y lo deja allí a su hijo. Bueno, ya he dicho en la introducción a esta parte del libro que todas las profecías que encontramos en esta parte del libro deben ubicarse en la primera parte del libro, es decir, que todo esto sucede desde el reinado, o sea, en la primera parte del libro. No estamos hablando desde el reinado de Nabucodonosor en adelante, ¿sí? hasta Ciro. Así que no es de que en esta parte sigue avanzando en la historia, sino que esta parte profética se ubica dentro de la primera parte histórica del libro, ¿sí? Así que lo que sucede aquí es que Daniel tiene un sueño en el primer año del reinado de Belsasar, que deja a su padre a cargo a Belsasar allí en Babilonia, y realmente, como siempre estuvo dentro de la corte, Daniel conocía muy bien quién era Belsasar. Era una persona blasfema, una persona cruel. Entonces, realmente, como cualquier ser humano, él pensaría, pero ¿qué va a ser de los cautivos, de mi pueblo? ¿Qué va a ser de nosotros con este blasfemo? ¿No?
Y Dios le trae esta profecía, este sueño, para alentar, para fortalecer la fe, la confianza de Daniel, ¿no? Y este sueño que él tiene viene a completar, porque viene a ampliar, viene a dar más conocimiento, es una ampliación del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. ¿Recuerdan que soñó con una estatua imponente, realmente que daba era como terrorífica? Esa era la sensación de él, ¿no? Realmente le causó espanto a Nabucodonosor ver semejante estatua inmensa que produjo en él espanto. Parecía que era una estatua indestructible, ¿no? A su parecer. Pero de repente, para que vayan recordando como una refrescadita, de repente aparece una piedra, parecía una piedra común, ¿no? Pero era una piedra misteriosa y milagrosa, porque apareció esa piedra que parecía inofensiva, y esa piedra dice que da contra los pies de esta estatua, y dice que la estatua se desmoronó de tal manera que se hizo polvo y vino el viento y se la llevó. O sea, fue nada. Cuando Daniel le da la interpretación del sueño, le dice de que estos son los reinos que gobernarían de manera mundial, entre los cuales se encontraba el reino de Nabucodonosor, y le dice, bueno, Nabucodonosor, la cabeza de oro eres tú, y después viene otro reino, después viene otro reino, después viene otro reino, pero el quinto reino, que es el reino de Cristo, que simbolizaba esa piedra, es el que ninguno podría destruir, el que destruiría a todos esos reinos y permanecería. Ahora, él explica esto, pero aquí viene a ampliar porque habla de los gobiernos mundiales y se refiere a esos gobiernos desde Nabucodonosor hasta el Imperio Romano, porque ahora vamos a probar que aquí va a nombrar, por ejemplo, en el capítulo 8, va a nombrar que tiene otro sueño en el cual nombra, o sea, lo nombra específicamente cuál es el siguiente, cuáles son los siguientes reinos, ¿no? Después del Babilonio. Y habla de los medo-persas, ¿sí? En el capítulo 8, y que Grecia, ¿sí? Iba a venir, iba a destruir, iba a derribar ese imperio, el de los medo-persas, y después habla de, y noten ustedes que está hablando de Grecia, Daniel, ahora vamos a verlo, en el tercer año del reinado de Belsasar, seguía en el imperio babilónico, y habla de que Grecia va a ser aquella que derrote a los medo-persas, que todavía no estaban ni los medo-persas, y ¿saben cuánto tiempo reinaron los medo-persas? 200 años, así que pasaron, está hablando Daniel, 200 años antes de que el imperio griego se asentara, ¿no? como un imperio. Así que realmente podemos ver que todo se fue cumpliendo con
los detalles tal cual como están aquí en la Biblia, con muchísima anticipación. Así que vemos que la palabra de Dios es real y es verdadera. Así que de eso vamos a estar hablando, de los reinos de este mundo. El único que prevalecerá es el reino de Cristo, y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos a nosotros, amados hermanos. No importa quién gobierne, no importa cuán malo sea el panorama, ninguno de los gobiernos terrenales permanecerá. El único reino que permanecerá es el de Cristo, y ese reino será el que nuestro Dios entregará a sus hijos. Así que perseveremos, amados hermanos. Vamos a comenzar leyendo para ir avanzando en el estudio del libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 8, y nos vamos a quedar ahí. Después vamos a seguir avanzando las próximas semanas, ¿no? Dice así, Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos queridos, si nosotros leemos literalmente esto y queremos interpretarlo de manera literal, realmente podemos llegar a interpretaciones realmente absurdas. Tenemos que interpretar los símbolos por la misma Biblia, ¿sí? Los símbolos están aquí en la misma Biblia, la interpretación lo dice el mismo libro, solo que tenemos que leer en contexto, hermanos. No podemos quedarnos aquí porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. La enseñanza de hoy es simple, hermanos. Trata sobre los reinos terrenales, y esta visión viene a completar el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, ¿sí? Que yo ya les había adelantado, esa estatua gigante, esa estatua colosal, que es destruida por esa piedra milagrosa, y luego de que es destruida, esa piedra, en el sueño de Nabucodonosor, dice que se convierte en un monte que rodea toda la tierra, y esta piedra es el 5.º reino que no será jamás destruido. Se trata del reino de Cristo. Este es el reino que jamás será destruido. Los reinos humanos pasan, ¿sí? Pasan, pero el único reino que permanece es el reino de Cristo. Y eso es lo que nos tiene que dar seguridad a nosotros, que somos peregrinos y extranjeros en este lugar, hermanos. Nosotros no somos de aquí. Si bien estamos en este mundo y tenemos que vivir, no somos de este mundo, por eso debemos comportarnos de otra manera, no como el mundo generalmente se comporta. Nosotros debemos ser luz en medio de tinieblas.
Y saben que aquí lo que estábamos leyendo es que Daniel tuvo este sueño en el primer año del reinado de Belsasar, ¿sí? Y noten ustedes, hermanos, que dice que Nabonido, que era el rey que realmente le correspondía el reinado, se retiró al desierto y dejó los asuntos bajo los cuidados de su hijo, el que estaba como rey regente. Y como les decía, él era muy arrogante y él había, como lo habíamos estudiado en el capítulo 5, él sabía de lo que le había sucedido a su ancestro, Nabucodonosor. Sin embargo, fue sabiendo todo lo que le había ocurrido a su ancestro, el cual fue soberbio, el cual fue derribado por el Dios de los cielos, por su arrogancia. Después de 7 años, él elevó su mirada al cielo y reconoció que el único que reinaba era el Dios de los cielos, dio gloria a Dios y predicó a todo el reino y dijo que el que reinaba era el Dios de los cielos. Bueno, sabiendo todo eso, él fue arrogante, él fue soberbio, él fue un blasfemo y por eso fue castigado. Así que en el primer año, porque él aproximadamente reinó 10 años antes de ser, bueno, vencido por los medo-persas, y antes de esta advertencia que apareció esa mano que escribió en la pared, que bueno, la paciencia de Dios había agotado, había sido pesado en balanza y había sido hallado falto, y que bueno, este era el final de sus días. Él en el primer reinado estaba muy preocupado, como cualquiera de nosotros nos sentiríamos preocupados cuando, bueno, comienza a gobernar alguien que se nota que es una persona indiferente, una persona soberbia, una persona insensible, ¿no? Así uno estaría preocupado de la misma manera. Daniel, y es por eso que Dios hace llegar este sueño, esta profecía, para poder fortalecer su fe, ¿no? Mostrándole que el que seguía teniendo el control de todo, el que pone y saca reyes, es Dios. Y él tiene este sueño, ¿no? Con estas 4 bestias y bueno, en este sueño Dios le da una visión panorámica de los gobiernos mundiales que habrían de surgir aquí en la tierra a partir, bueno, de, por supuesto, en la continuación del sueño de Nabucodonosor, ¿no? Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos, que, o sea, sigue históricamente lo de que cualquier libro de historia nos cuenta, o sea, tal cual está en la Biblia, tal cual en la historia, ¿no? Así que no se desliza o no se desquita del camino de ninguna manera. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, es un libro real. Y lo que le está diciendo Dios a través de esta profecía, y también nos dice a nosotros, porque es la palabra para su pueblo, es de que a pesar del poder y de la brutalidad de los gobiernos terrenales, por más brutales o bestiales que puedan ser, porque por eso se los define como bestias, por su crueldad, por su insensibilidad, por su peligrosidad, todos estaban condenados a colapsar, ¿sí? Para darle paso al Rey del Mesías, que justamente Jesucristo en su primera venida llega cuando está gobernando el Imperio Romano. Allí Él establece
su reino. Por eso dice, el reino ha llegado, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Allí Él establece el reino. Y bueno, y por supuesto, de allí en adelante hasta que venga en su segunda venida, que nosotros tenemos que saber que el que sigue en control de todo, el que sigue reinando, es nuestro Dios. Es un mensaje realmente alentador el que nos trae nuestro Dios en esta visión. Entonces, Daniel dice que tiene un sueño, lo leímos recién aquí en el capítulo 7, versículo 1, tiene un sueño y se despierta y escribe la visión, ¿sí? Y dice que él relata lo principal del asunto, ¿sí? No escribe todo el sueño, sino que escribe lo principal del sueño, lo que bajo inspiración divina el Espíritu Santo le da, ¿sí?, a él. Es un resumen de los detalles más importantes que él tiene en este sueño. Esto es lo que tenemos nosotros aquí plasmado, un resumen de ese sueño, de lo más importante para que esto pueda llegar a fortalecer nuestra fe para seguir avanzando. Por eso es importante que vengamos siempre a la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Y en el versículo 2 dice, Daniel dijo, escuchen bien, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, el mar, simbólicamente, según la Biblia, lo que representa figurativamente es a la humanidad, las naciones, países. Entonces vemos que de aquí dice que los 4 vientos del cielo es que está combatiendo, lo que está diciendo aquí es que los vientos están combatiendo, chocando, colisionando con la humanidad, ¿sí? Los vientos del cielo, claro, es así, el hombre que le da las espaldas a Dios se enfrenta contra su creador, colisiona, ¿no? Está en contra, y bueno, qué terrible, ¿no? Porque es como que se da contra la pared. Yo quiero que podamos corroborar esto que estoy diciendo con la palabra de Dios para que vean que no es interpretación humana. Cuando estamos hablando del mar, está haciendo referencia a la humanidad. De allí surgen, ¿sí?, los gobernantes, de entre las naciones, de entre la multitud, ¿no? Quisiera que me acompañaran al libro de Isaías, capítulo 17, como ejemplo, ¿no?, de una representación del mar, haciendo mención a que es la humanidad a la que se está refiriendo, a gentes. En Isaías, capítulo 17, versículos 12 y 13. Escuchen bien. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas gentes. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Está haciendo mención a muchas gentes, pueblos, naciones, ¿sí? Lo dice claramente. Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Está hablando de muchas gentes, de naciones. Y para que les quede aún más claro que el simbolismo del mar tiene que ver con naciones, pueblos y gentes, vamos a ir al libro de Apocalipsis, que es uno de los más apocalípticos. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, escuchen bien, porque lo dice claramente. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Alabado sea el nombre del Señor. Este es el símbolo. Esto es lo que representa esta figura en las Escrituras: pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Así que el mar del cual se levantan estas bestias, de aquí de la visión de Daniel, representa a las naciones del mundo en confusión, en turbación, porque allí se encuentran, ¿no? Esta agitación que Daniel ve en el mar, que es producida por los 4 vientos del cielo, ¿sí? Haciendo referencia a la actividad originada del cielo, es decir, derivada, proveniente de Dios en el mundo. Amén. Y en el versículo 3 dice: y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, ¿no? O sea, subían, derivaban de las naciones, ¿sí? Estamos hablando de gobiernos, de reinos. Amén. ¿Y por qué sabemos que estas bestias representan gobiernos, reinos terrenales? Porque el mismo capítulo y el mismo libro lo dice, y en varias ocasiones. Estas bestias suben en el contexto de la agitación en que se encuentra el mundo, ¿sí? Y a través, ahora lo vamos a ver en Daniel capítulo 17, capítulo 7, versículos 17 y 13. 17 y 13. Escuchen bien, aquí lo dice claramente. ¿Qué son estas bestias? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Salen de entre la gente, de entre los pueblos, de entre las naciones. Estamos hablando de reinos, de gobiernos, de gobernantes. Y en el versículo 23 dice, para que quede aún más claro, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Amén, hermanos. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a través de la historia, los hombres, para señalar simbólicamente a las naciones, han presentado como animales de presa, animales de rapiña. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética, que bueno, se usaba como símbolo el oso, y los chinos, que usan el dragón, por ejemplo, para identificarse como nación, ¿no? Y estas bestias de presa representan dominio, representan fortaleza, ¿sí? de estos imperios, ¿no? de estas grandes naciones. Así que, como vemos, este sueño que tuvo Daniel, y es importante saber que lo tuvo en el primer año del rey Belsasar, o sea, estamos ubicados en el primer reino, que es el babilónico, y está hablando de, por ejemplo, de Grecia, ¿sí? del imperio griego, que recién empezó o sea, se impuso como imperio 200 años después de esta profecía, que en el tiempo en el que Daniel escribe esto, era imposible pensar que en algún momento se convertiría en un imperio Grecia, porque Grecia eran millones de ciudades, miles y miles de ciudades-estados que no se conectaban entre sí. Entonces era como loco pensar que en algún momento podrían llegar a confederarse, porque no tenían prácticamente ni siquiera conexión entre ellas. Así que realmente esta era una profecía verídica y real, porque así se cumplió. Y vemos los nombres. Si en el sueño de Nabucodonosor no teníamos los nombres, los tenemos aquí, por ejemplo en el capítulo 8, que ahora lo vamos a leer, que habla de que el siguiente reino era el Medo-Persa y que el que le seguía era Grecia. Entonces es importante, hermanos, entender que este libro es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén.
Continuando, hermanos, Nabucodonosor ve en su sueño, ¿sí?, lo que Daniel completa de ver, o sea, termina de completar este sueño, viendo el sueño de Nabucodonosor con este sueño que él recibe en el primer año del reinado del rey Belsasar. La interpretación del sueño de Nabucodonosor trataba sobre 4 reinos mundiales, y la interpretación del sueño de Daniel también trata respecto a 4 reinos mundiales. Por eso es lo que termina de completar el sueño de Nabucodonosor. Estos 2 sueños son idénticos en contenido, pero, no son idénticos en contenido, porque en uno es una estatua colosal y aquí vemos 4 bestias salvajes. Si bien no son idénticos en su contenido, pero se relacionan porque encontramos una vista panorámica de los gobiernos mundiales. Solo que en una en forma de una terrorífica estatua colosal y en otra en forma de 4 bestias salvajes. Vamos a ir viendo una por una estas bestias salvajes y su interpretación. Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto se refiere al primer reino que fue Nabucodonosor, ¿sí? Haciendo mención al imperio babilónico y específicamente a Nabucodonosor, porque habla de que es un león con alas de ave. Y noten ustedes que el león y el águila, ambos animales son usados en el Antiguo Testamento para representar a Babilonia. Por ejemplo, si me acompañan en Jeremías, capítulo 4, versículo 7, Jeremías 4, 7, allí habla del juicio que Dios traería sobre Israel usando a Nabucodonosor como instrumento de castigo. ¿Sí? Nabucodonosor es representado aquí como un león destruidor. Jeremías capítulo 4, versículo 7. Dice, el león sube de la espesura. Aquí están hablando, ¿no?, de ese futuro que le estaba por acontecer. Todavía no había sucedido cuando Jeremías está alcanzando esta profecía, todavía no había sucedido que Nabucodonosor sitia y lleva cautivos al pueblo de Israel. Todavía no había sucedido, pero aquí está la profecía. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y en Jeremías 50, 17 lo dice con nombre y apellido. Allí, porque sigue hablando de lo mismo, esta misma profecía. 50, 17 dice, rebaño descarriado es Israel. A esto le vendría como castigo a Israel por su rebelión contra su Dios. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Y aquí lo dice con nombre y apellido, todavía no había sucedido. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Recuerden de que estaba dividido el pueblo, las tribus, 10 por un lado, 2 por otro, y primero fueron el rey de Asiria y después terminó el rey de Nabucodonosor por Judá. Así que comenzó así, pero aquí está dando el nombre, Nabucodonosor.
y se lo señala, se refiere a él como un león, ¿sí? Pero no solamente como león, sino que también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, también hubo profecía que esto iba a suceder con el pueblo de Israel, y habla de Nabucodonosor, hace referencia a Nabucodonosor como un águila, como un ave, ¿sí? En Ezequiel, si me acompañan por favor, capítulo 17, versículo 1 al 4, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Aquí habla de la cautividad. Si tienen aún dudas respecto a que estamos hablando de Nabucodonosor, cuando hace referencia a la gran águila, vayamos al mismo capítulo, pero el versículo 11 y 12. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Esa era la ciudad de comerciantes. Si le quedaba alguna duda, dice con nombre y apellido, Nabucodonosor lo lleva a Babilonia. Entonces vemos que el símbolo del león y el águila hace referencia a Nabucodonosor, no solamente por el símbolo, sino por lo que sucede con esta bestia que es león con alas de águila, ¿no? Porque claramente dice de águila. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor estuvo en la gloria de su reino y de repente el Señor por su soberbia lo echó por tierra, y después cuando él reconoció que era el Dios, que el que reinaba era el Dios del cielo, fue levantado. Aquí lo dice claramente, no se levantó, fue levantada del suelo, o sea, fue Dios que lo volvió, Dios lo quitó y Dios lo volvió a poner. Amén. Dice, le fue dado corazón de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Nabucodonosor, cuando él, antes de que fuera echado de su reino, que sea echado por tierra, ¿no? Como fue que se comportaba como una bestia, como un animal, allí dice que hace mención en el versículo 16, capítulo 4 de Daniel, versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, ¿no? Hace mención a eso, ¿no? Le fue dado corazón de hombre. Es tremendo, hermanos. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en las excavaciones arqueológicas, allí en Babilonia, se encontraron leones alados que representaban a Nabucodonosor. Entonces, sabemos muy bien que lo que está en la profecía, lo que está representando la interpretación, está haciendo mención a el reino babilónico, específicamente a Nabucodonosor, ¿sí? ¿Y por qué Dios le está haciendo mención en este sueño a Nabucodonosor? Si ya había pasado, más o menos a esta altura donde él está teniendo un sueño, ya hacía como 10 años que había muerto Nabucodonosor, porque le está manifestando a través de esta profecía, de este sueño, que el que pone y el que saca
a los reyes es Dios, el que tiene todo el control es Dios. Entonces, que él no tenía que tener miedo por más que Belsasar, este blasfemo, estuviese reinando. Y es un mensaje también para nosotros. Amén. Él dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Está haciendo mención a esa etapa de Nabucodonosor. Dice que fue levantada del suelo, se puso enhiesta, eso es, ¿no? Levantada del suelo, que se puso erguida, se puso recta sobre el pie a manera de hombre, porque está haciendo mención de que no es una bestia, es un hombre. Se está refiriendo a Nabucodonosor, gloria a Dios. Él pone y saca a los gobernantes, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios era eso lo que quería, fortalecer a través de mostrarle en este sueño esta primera bestia, lo que había sucedido y lo que se cumplió. Quería fortalecer el corazón de su siervo, fortalecer el corazón de nosotros, su iglesia, amados hermanos, el pueblo de todos los tiempos, cuando se encuentran gobernados por esta clase de gobiernos, ¿no? Los hombres pasan, los gobiernos pasan, pero el que permanece en Dios, ese es el que se mantendrá en pie ante cualquier situación difícil que tengamos que atravesar, amados hermanos. Entonces, claramente Dios le está mostrando aquí a Daniel que el Rey soberano de los reyes de la tierra es Él. Él pone y quita a los gobiernos, pero el único reino que perseverará para siempre es el reino de Cristo. Gloria a Dios. Los imperios, los gobiernos seguirán levantándose y cayendo, conquistando y siendo conquistados, pero el único que seguirá en pie, siempre permaneciendo, es el reino de Cristo. Realmente esto nos tiene que alentar, amados hermanos. La segunda bestia a la que se refiere aquí Daniel en este sueño que nos resume aquí, para que nosotros podamos alentarnos y que podamos entender que Dios sabe todo y lo revela a sus hijos. Gloria a Dios. Nosotros no andamos así a ciegas, no, hermanos. El Señor ya nos adelantó todo lo que va a suceder. El Señor nos abre una ventana, ¿sí?, para que podamos ver los acontecimientos futuros, para que cuando sucedan podamos ver, y ya muchos se han cumplido, los que restan también se cumplirán, amados hermanos. En el momento en que él escribe esta visión, todavía seguía reinando Babilonia, o sea, el imperio babilónico, pero él estaba adelantando quiénes iban a gobernar después. Aquí da los nombres. El que no se nombra es a Roma, pero nosotros sabemos que es Roma, por los libros de historia, que es Roma la que conquistó a Grecia. Así que Roma también fue, ya no es más un imperio, se desarmó, de allí derivaron varios países. Así que, hermanos queridos, el único reino que permanece y permanecerá siempre es el de Cristo. Bueno, vamos a la segunda bestia, que dice que era semejante a un oso. Daniel capítulo 7, versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Gloria a Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Esta bestia es equivalente a el pecho y los brazos de plata que Nabucodonosor vio en su sueño de esa estatua colosal. Y está representando simbólicamente al imperio que conquistó a Babilonia, que fueron los medo-persas, efectivamente. Este es el oso, la bestia que vio, que dice que se alzaba más de un costado que de otro, porque está haciendo referencia a esta alianza entre los medo y los persas, que los persas llegaron a ser los más preeminentes, por eso muestra dice que se alzaba más de un lado que de otro, fueron los más preeminentes. Y cuando Daniel se menciona que este oso tenía
3 costillas entre los dientes. Y bueno, hay algo que históricamente no tiene discusión, ya que en el proceso de ascenso hacia su supremacía, los medo-persas conquistaron primero Lidia, después Egipto y luego Babilonia, ¿no? Y esta sería la interpretación de las 3 costillas que tenía en su boca entre los dientes. Noten ustedes que así es como llegaron a tomar el gobierno mundial, ¿sí? Y bueno, se mantuvieron en el poder por 200 años hasta que sucumbieron ante los griegos, que es la tercera bestia que vio Daniel en el sueño, en Daniel 7:6. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y noten ustedes que es tremendo, porque ahora en el capítulo 8 de Daniel, versículo 5 al 8, allí él tiene otro sueño dentro del mismo reinado de Belsasar, pero en el año 3º, ¿sí? Y miren lo que dice en esta visión que habla respecto a los medo-persas, que todavía no eran imperio, está hablando de algo futuro que después sucedió, los nombra aquí, y de Grecia. Así que no es de que estamos diciendo por decir, los nombra, no solo la historia, sino que él los nombra antes de que suceda esto. En Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, ¿no? Está haciendo referencia a ¿no? De 2 cuernos medo-persa. Ahora lo vamos a ver, igual lo dice más adelante en la interpretación. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, ese también fue, ¿no? Fue quebrado por los romanos, ahora vamos a ver. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hermanos, yo quiero que tengan en cuenta algo, hablando de la historia. Alejandro Magno fue el primer rey, ¿sí?, que gobernó, porque antes de que llegara a ser un imperio, Filipo II, que era su padre, bueno, murió, y él fue el que tomó el gobierno, empezó a hacer todas su carrera militar, bueno, destruyendo así de la manera, con esa rapidez que habla, ¿no?, haciendo mención a las alas que tenía este leopardo. Vemos que el leopardo, además de ser una fiera, también es muy ágil, por eso se lo representa como un leopardo con alas. 4 alas dice que tenía, así que era muy ligero. Él avanzó rápidamente para tomar todo lo que se conocía en ese momento como mundo. Y él murió muy joven, a los 20 años él asumió su reinado, y a los 32 años murió. Y cuando él murió, como era joven, no tenía descendientes, así que los 4 gobernantes más conocidos y más confiables de él fueron los que se dividieron todo el terreno. Entonces, por eso se trata, y dice que tenía 4 cabezas, ¿no? Y después aquí hace mención 4 cuernos, porque así quedó dividido luego de su muerte. Ahora, noten algo, hermanos, aquí mismo está la interpretación, no es que yo lo digo. En Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice así, escuchen bien: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos,
estos son los reyes de Media y Persia. Ese es el imperio medo-persa. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién era el rey primero? Alejandro Magno, ¿sí? Que después murió. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. No fue con la misma fuerza, porque él arrasaba con todo, ¿no? Y estos 4, según la historia, estos 4 famosos generales que él tenía eran Casandro, Lisímaco, Leseuco y Ptolomeo. En ellos se dividió después. Así que vemos que la Biblia concuerda con la historia y estamos hablando, amados hermanos, que esto lo escribe Daniel 200 años antes de que Grecia fuera un imperio, amados hermanos. Así que esto es muy importante, hermanos, porque vemos que la Biblia es un libro que contiene la verdad absoluta y se cumplieron cada una de estas profecías, y esto quiere decir, vuelvo y repito, que las que restan se cumplirán también. Y aquí nos habla, ¿no? Ahora cuando finalizamos, nos habla de qué es lo que va a suceder. ¿Quién nos habla del anticristo, ¿no? Ese cuerno que sale de entre los 10 cuernos. Ahora vamos a analizar primero la cuarta bestia, que ya estamos casi finalizando. Ténganme paciencia, amados hermanos, porque aún nos queda la cuarta bestia, la más terrible de todas. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, es decir, grandes blasfemias, que ahora lo vamos a ver. Entonces, hermanos, este cuarto imperio es muy diferente a los anteriores, tan diferente es, que no puede ser comparado con ninguna bestia del reino animal. Noten que nosotros hace referencia a bestias del reino animal, pero aquí no puede compararla con ninguna. Pero Daniel la describe como una bestia espantosa y terrible, con un poder de grande destrucción. Y dice que tenía unos dientes grandes de hierro. Escuchen bien esto, devoraba y desmenuzaba. Y después que hacía todo esto, la sobra las pisaba con sus pies. Y noten que esta cuarta bestia es muy parecido al del sueño de Nabucodonosor, lo que vio en el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2:40, porque miren lo que dice, hablando del cuarto reino, 2:40, dice, y el cuarto reino será como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo tiene que ver uno con otro? Dice, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Utiliza las mismas palabras, amados hermanos. Entonces, esta bestia indudablemente representa al Imperio Romano, que fue el que conquistó, ¿sí?, los dominios del Imperio griego, ¿sí? Es así, históricamente fue así. Roma se caracterizó por arrasar absolutamente todo lo que encontraba a su paso. Y también nos habla aquí que esta bestia tenía 10 cuernos. Y esto es importante, hermanos, porque tenemos que señalar que para la Biblia el cuerno se usa como figura, como símbolo de poder y de dominio. Estos 10 cuernos son identificados más adelante, ahora los vamos a leer,
en este mismo capítulo como 10 reyes, ¿sí? Los cuernos son simbolismo de poder, de dominio. En Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, hermanos, podemos ver que Daniel está describiendo aquí una sucesión de reinos, de naciones que surgirían como producto de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó, hermanos, en el año 476 después de Cristo, cuando fueron invadidos por los bárbaros. Y de este imperio desmembrado surgieron 10 reinos, que podemos identificarlos hoy: Italia, España, Francia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria y Túnez. Todas estas naciones surgieron producto directo o indirecto de aquel imperio desmembrado, ¿sí? De allí surgirá este cuerno, ¿sí? Que dice este cuerno pequeño surgirá de estos 10 países, de estos 10 reinos que fueron, bueno, cuando se desmembró, se originaron del desmembramiento del Imperio Romano. Pero bueno, ahí no concluye la descripción, porque Daniel capítulo 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Haciendo mención de que este cuerno no es un cuerno, hermanos, no tenemos que ver, sino que es un hombre que hablará blasfemias, grandes cosas. Bueno, está haciendo muchos comentaristas, ¿no?, hablando de este cuerno pequeño, que aquí se identifica como un individuo, por eso dice que tiene ojos de hombre y una boca que habla. Este individuo, este rey, este cuerno pequeño, en este cuerno pequeño se concentrará el poder de todos los reinos anteriores, de estos 10 países, hermanos, que salieron de la desmembración del Imperio Romano. Y dice que, bueno, hace hincapié en que, bueno, es un hombre, ¿sí? Porque dice que tiene una boca que hablaba grandes cosas, ojos como de hombre, lo dice claramente, ¿no? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, refiriéndose a las palabras arrogantes y blasfemas que dirá, ¿sí? Todos los comentaristas, la mayoría hace mención que este justamente es el hombre de pecado, el anticristo, que ya nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y claramente nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que el arrebatamiento de la iglesia no acontecerá hasta que se manifieste este hombre de pecado. Así que si estamos vivos, nos encontramos vivos para ese tiempo, esto lo tenemos que saber, hermanos. Este rey, este hombre en quien se concentrarán todos los poderes de los reinos, perseguirá a la iglesia, esto lo debes saber, perseguirá a la iglesia, pero finalmente será destruido y condenado cuando Cristo regrese en gloria. Y lo dice el mismo capítulo 7, versículos 25 al 27, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿no? Dice que hablaba grandes cosas, ¿no? Era un gran blasfemo. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, hablando de los suyos, de su iglesia, ¿sí? El pueblo de Dios es uno de toda lengua, pueblo y nación, hermanos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, ¿sí? Por 3 años y medio nos perseguirá la iglesia, hermanos. Eso es lo mismo dice el libro de Apocalipsis. Tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, que es lo mismo, es 1260 días, que es lo mismo. Perseguirá, ese será el tiempo de persecución. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
¿no? Nos muestra el final, no tengamos miedo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, el quinto reino, hermanos, es el que permanece siempre, hermanos. No tengas miedo por lo que acontezca hoy. El que gobierna no es en realidad el que estás viendo. El que gobierna sobre los reyes de la tierra es Dios. No tengamos miedo. Pase lo que pase, Jehová es nuestro pastor. Él es aquel que nos proveerá, Él es aquel que nos ayudará. Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Él no nos deja solos. El Señor Jesús lo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El Señor no nos va a quitar, el Señor permite que nosotros estemos aquí mientras los reinos de este mundo nos persiguen, nos oprimen. Pero Él no nos suelta la mano, seamos valientes, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, amados hermanos. Este mundo no es nuestro hogar, nosotros no estamos aquí para congeniar con el mundo, hermanos. No estamos aquí para ser amigos del mundo, no estamos aquí para adaptarnos al mundo, hermanos. Los creyentes somos la única luz en medio de este mundo tenebroso. Brillemos, hermanos, brillemos. No nos amoldemos a los patrones del mundo. En Santiago 4:4, si me acompañan por favor, allí claramente dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, nosotros somos completamente distintos al mundo. Nosotros hemos salido de este mundo de naturaleza bestial. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo y dice Pablo que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros no somos de aquí, hermanos. Por eso no importa en qué situación se encuentre el país, en qué situación se encuentren las naciones, no importa cuán bestiales sean los gobiernos, lo que importa, hermanos, es perseverar en nuestra fidelidad con Dios, porque todos los reinos humanos pasarán, pero el único que perseverará y permanecerá es el reino de Cristo. Y Él entregará el reino a los santos, a sus santos. Recibirán el reino los santos del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros veremos con nuestros ojos la caída final y definitiva de todos los gobiernos humanos, hermanos. Y veremos la consumación del reino de Dios y lo veremos con nuestros ojos cuando vuelva en su segunda venida. Y no se asusten por el panorama sombrío en que vivimos en el presente. El libro de Mateo lo dice, Mateo 24 nos da las características primordiales de nuestra era. Guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremoto, apostasía, engaño, desamor, violencia. Dice el Señor que será como la mujer encinta, ¿no? Cuando va a dar a luz, los dolores se ponen más rápidos, más fuertes, más intensos. No tenemos un panorama bueno a medida que pasa el tiempo. Sabemos que va a pasar todas estas cosas. Por eso no tengamos miedo. Ya nos dijo desde el principio, el Señor nos está diciendo todo lo que va a suceder para que no nos sorprenda, para que no venga el golpe de sorpresa. Sabemos lo que va a suceder, pero sabemos cómo va a finalizar todo si perseveramos hasta el final, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Estas profecías aquí consignadas, hermanos, detalle por detalle han sido dadas y se han cumplido. Las restantes también se cumplirán. Por eso, amados hermanos, les digo que sigamos perseverando en Dios, sigamos confiando en Él, no bajemos los brazos, no pongamos la mirada en este mundo, elevemos nuestra mirada hacia lo eterno. No importa
lo que tengamos que padecer. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. El Señor los bendiga.